argumento. Entonces, bueno, el psicoanálisis entonces estaría insertado en este dispositivo, en esta forma de confesar la carne, Michel Foucault en este apartado. Después vamos a revisar el tema del dispositivo, que es un tema muy importante porque nos hace a nosotros eco también para volver a pensar qué es un dispositivo, y si uno piensa el psicoanálisis ahí, uno puede decir qué es el dispositivo del psicoanálisis, ¿no? Hoy, afortunadamente, les cuento algo que me puso muy contento el día de hoy, algo que me pasó. Hoy entrevisté a Pablo Peusner para Bucle, y Pablo Peusner nos contaba algo muy interesante sobre el dispositivo, porque tiene que ver con algo del órgano imposible. A ver, el dispositivo es una cosa que se pone, que hace aparecer un fenómeno epistemológico, y que en ese sentido en que dispone de un fenómeno epistemológico, pone a andar la cosa. Él cuando hablaba del dispositivo, lo situaba, por ejemplo, en la clínica con los padres, clínica con niños y el trabajo con los padres, donde él decía, bueno, en la clínica psicoanalítica, el dispositivo del análisis es uno, pero yo tengo que adecuar al dispositivo a los padres, es decir, insertar a los padres al dispositivo. Eso hace pensar que el dispositivo en sí es una cosa que se inventa. ¿Se entiende? No es que el dispositivo sea una cosa que esté como ya dada, sino más bien tiene los contornos de una invención. Ahora, este dispositivo pensado, por ejemplo, el dispositivo de la sexualidad para Michel Foucault, tiene las consonancias epistemológicas de esto. Es decir, para Michel Foucault, el dispositivo de la sexualidad va a ser todo un entramado de enunciados, de discursos, de disciplinas que hacen germinar una producción sobre el sexo. A ver, eso queda bastante bien, por ejemplo, en el psicoanálisis freudiano. De ahí que yo les diga, Michel Foucault no pudo haber dicho lo que dijo en 1977 si no está la teoría freudiana puesta ahí, proliferando un montón de situaciones epistemológicas. De ahí que uno pueda decir ahora, en pleno siglo XXI, que bueno, el inconsciente freudiano, el inconsciente o el lenguaje metapsicológico de Freud está tan insertado en la cultura que uno lo puede escuchar todo el tiempo, ¿no? Esto que ya hablábamos sobre la represión, ¿no? Esto sobre los sueños, esto de pensar que un sueño significa algo. Bueno, eso tiene que ver con un fundamento epistemológico donde Freud puso algo ahí, hizo germinar y hizo aparecer algo, y que bueno, nosotros una clínica contemporánea, una epistemología actual, uno claro que debe preguntarse si esas consideraciones freudianas nos sirven ahora, ¿no? Cosa que, por supuesto, ahora sabemos que hay muchas cosas que no funcionan en Freud, ¿no? Que no anda la cosa bien ahí. Sin embargo, hay que considerar esa parte porque Freud en ese sentido posiciona algo epistemológicamente y Michel Foucault es lector de eso. De eso y de muchísimas cosas más. Ahora, voy a abarcar con algunas ideas que yo traigo preparadas hoy. Primero, el tema de la confesión de la carne. Esta confesión de la carne que Michel Foucault lo ubica por la pastoral cristiana. Es decir, hay una tradición pastoral cristiana que involucra, que permite que los hombres, los sujetos, tengan que nombrar su sexo. Tengan que nombrar lo que son, lo que hacen, lo que gozan, lo que disfrutan. Y Michel Foucault va a decir algo muy interesante, porque todo esto nos lleva, si bien a la confesión de la carne, lo lleva a una proliferación del discurso sobre el sexo, ¿no? Hay una proliferación. Michel Foucault es una palabra que va a usar constantemente en la obra. Ahora, si hay esta proliferación de las disciplinas insertadas en una producción sobre el saber del sexo, es decir, sobre hablar de mi sexo, Michel Foucault va a caer en cuenta en un segundo momento que esto nos lleva al examen del sí mismo, ¿no? Es decir, pasamos de la proliferación a un examen categórico del sí mismo.
traigo una cita, bueno, para ubicar más o menos esto, nosotros nos ubicaríamos en siglo XVII y siglo XVIII. Obviamente, cuando Michel Foucault cita o habla ya del siglo XVIII, pues ahí introduce el psicoanálisis de manera categórica. Ahora, Michel Foucault, yo siempre he pensado que Michel Foucault agarra el psicoanálisis, lo mete en una pera de box y le da con todo. Michel Foucault es muy crítico con el psicoanálisis. Al menos en 1977, Michel Foucault está pensando de manera muy crítica al psicoanálisis, es muy duro con el psicoanálisis porque lo mete junto con todas las disciplinas, con la medicina, con la psiquiatría, lo mete ahí para darle duro y para decir, bueno, esta es una disciplina más de la confesión de la carne, de la confesión de los placeres, que se articula muy bien a un siglo XVIII, donde hay que confesar de la carne y hay que hacer un examen del sí mismo, ¿no? Es decir, el psicoanálisis funciona muy bien así. Ahora, me parece interesante que Michel Foucault ya evidencie esto, porque nos hace pensar que, claro, a ver, una clínica psicoanalítica, uno no puede negar que hay cierta confesión de lo que uno hace, ¿no? ¿No? Digamos, hay una confesión por lo menos de algunos pacientes, es un dispositivo de la escucha tornado en la confesión, pero que también, si bien está soportada en una confesión, me parece que la obra freudiana soporta una confesión situada en la hipótesis sexual, en la hipótesis de un sexo, hasta masculino, femenino, perverso, homosexual, ¿no? Ahora, un psicoanálisis con Lacan estaría muy fuera de eso, ¿no? Y también vamos a situar esto a partir de lo que, por lo menos al principio del texto de Mauro Vallejo, cuando Mauro empieza a introducir el signo sausuriano y la posición del significante, ¿no? Esto para nosotros es brutal. Hasta aquí me van siguiendo, vamos bien. ¿Alguien quiere ir cotejando algo? ¿Quiere ir pensando algo? Yo tengo aquí escrito Sí, Frida. acerca de lo que Foucault hablaba del siglo XVIII, de la incitación política, económica y técnica a hablar del sexo, y decía que en forma de análisis, contabilidad, clasificación y especificación. Esa parte no me quedó muy clara de si la contabilidad, la clasificación y el especificar iba dentro de ese análisis, del hablar abiertamente del sexo y de esta confesión que se hacía. Sí, lo que pasa es que Michel Foucault, cuando habla de esta proliferación del sexo dentro de esta confesión, Michel Foucault va a ver todas las disciplinas que se entraman, que funcionan, que se cuestionan y que se cohesionan también, para poder dar cuenta de esta cosa que viene por la tradición pastoral cristiana, donde encontramos la medicina, la psiquiatría, la pedagogía, la psicología. Ahora, en esos años el psicólogo por lo menos ya hacía cierta numeración, ya había, digamos, esta cosa cuantificable eh, del sexo, ¿no? Digamos, ya había forma de clasificar algo del sexo. A lo mejor lo que te hizo ruido fue el tema contable, no el hecho de decir contabilidad, pero lo que Michel Foucault quiere decir ahí es todo este aparato eh, que tiene sus entramados en una analítica del poder muy precaria, eh, da cuenta de cómo todas las disciplinas van al camino, por lo menos como una tradición que deviene. Esto es muy interesante porque para Michel Foucault no es algo que la cosa aparezca ahí como ya, sino hay una cosa que adviene, y por eso les digo, digamos que en este sentido, la tesis freudiana, donde el inconsciente sexual, por lo menos en los 3 ensayos, es germinal para que Michel Foucault piense, años después, que eso permitió, por lo menos en Europa, toda esta proliferación sobre el sexo. Esto da pie también a un comentario que yo quiero decirles. A ver, y es un comentario que yo escuché y que me parece importante que nosotros lo situemos. A ver, cuando nosotros hablamos de Michel Foucault y hablamos de la tradición
de todo esto que se va suscitando en Europa, no precisamente son los tiempos de México. A ver, esto es muy importante que nosotros lo ubiquemos, porque en 1977 en México pasaban otras cosas referente al psicoanálisis. Este comentario a qué va, ¿no? Cuando Michel Foucault habla de que hay un gran encierro en Europa, de los locos que los encierran, los llevan a otro lado. Cuando uno argumenta en México, en Latinoamérica, estos conceptos de Foucault, luego se piensa que, digamos, en todo el mundo pasó eso, y no es cierto, ¿no? En Europa pasó eso, pero volvemos un poco a la colonialidad, ¿no? Uno habla de lo colonial como si hubiera pasado acá, ¿no? Nosotros pasó un tiempo después, por ejemplo, cuando a los locos los encierran y los excluyen, en México nosotros todavía escuchábamos a los locos. Teníamos un hospital, teníamos un hospicio, escuchábamos la locura. Nosotros no encerrábamos la locura. Esto es un dato epistemológico muy interesante, porque en México no encerramos a la locura, hablamos con ella. Al menos en esos años, nosotros no encerrábamos a los locos, los cuidábamos en un hospicio. Ahora, cuando Michel Foucault habla de que a los locos se les encierra y uno lee eso, piensa que en todo el mundo pasó eso, y no. Pero bueno, a partir de este paréntesis es importante que nosotros sepamos que al menos en 1977, a partir del pensamiento en Europa, que después no nos va a ser ajeno porque lo estamos leyendo ahora, es que hay toda una manifestación del sexo, una proliferación del sexo, y estas disciplinas, como la medicina, la psiquiatría, la psicología, la pedagogía, funcionan bastante bien para esta proliferación del discurso sobre el sexo. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Que nos quede bien claro que esta proliferación del discurso del sexo no pudiera ser, por lo menos, por aquella cosa que sucedió cuando Freud habló en los 3 ensayos de la teoría sexual, ¿no? 1905. Ahora, traigo una cita para pensar. Dice Michel Foucault: una evolución doble tiende a convertir la carne en raíz de todos los pecados, a trasladar al momento más importante desde el acto mismo hacia la turbación, tan difícil de percibir y formular del deseo, pues es un mal que afecta al hombre entero y en las formas más secretas. Eso es muy importante, porque el deseo, entonces, pensado de esta manera, cotejado al sexo, es una cosa que va a perturbar y que va a ser el mal del hombre. Y Michel Foucault va a decir del hombre entero, ¿no? Es decir, digamos que hay una cierta perversidad del deseo, perversidad en el sentido de que el deseo perturba al hombre, pero a ver, no solamente Freud, pero en la obra de Freud hace aparecer que el deseo es esta cosa que perturba, ¿no? Por lo menos para generar un síntoma. De ahí es donde uno puede volver a ligar la disciplina del psicoanálisis como esta cosa que se inserta bastante bien. Ahora, hay otra cita que traigo. Esa obligación, que es esta obligación, me parece, la confesión de la carne, haya sido fijada al menos como punto ideal para todo buen cristiano, ¿no? Esto que yo les decía, la confesión de la carne, situada en una pastoral cristiana, donde hay una obligación, al menos ideal, para todo buen cristiano, ¿no? Esto no es tan lejano. El cristianismo, cuando empezó, cuando emigró, cuando fuimos coloniados por el cristianismo, bueno, se ha abigarrado a tal grado que uno no puede pensar, que hasta el mismo síntoma de muchas personas a partir de todo esto, ¿no? Y Michel Foucault termina la cita diciendo: convertir todo el deseo en discurso. Esto me parece brutal. A ver, Michel Foucault está diciendo: convertir todo el deseo en discurso. Fíjense el pasaje. A ver, hay una invención del postulado freudiano sobre los cuerpos que sienten, que gozan, ¿no? Que disfrutan. Ahora, hay que trasladarlo, por ejemplo, a un dispositivo del diván, insertado por Freud, tosco, por supuesto, en los años bastante tosco, que se sitúa en una confesión
del deseo, pero que ese deseo tiene que atravesar un discurso. Este es un momento epistemológico esencial, porque no está tan lejos de lo que hacemos nosotros. Es más, Michel Foucault diría que el psicoanálisis entonces adviene a una época, adviene a una revolución industrial, adviene a una guerra, por supuesto, que son las herencias de Freud, ¿no? Digamos, son los momentos históricos de Freud, la guerra, ¿no? Obviamente, bastante cosas patriarcales, ¿no? Heteronormativas, ¿no? Positivistas, como ya veíamos, ¿no? Y que esto tiene que ver con el siglo de las luces. A ver, Freud es heredero de eso, el psicoanálisis aparece ahí, y Michel Foucault es crítico con eso, ¿no? Y pone al psicoanálisis ahí con otras cosas más. Ahora, siglo XVIII, dice Michel Foucault. Hablar del sexo moralmente, pero ¿qué creen? También racionalmente. El sexo no es cosa que solo se juzgue, es cosa que se administra. A ver, esto ya se empieza a poner bueno. Porque cuando Michel Foucault dice que el sexo no solamente se puede juzgar, sino se administra, es que el sexo tiene una relación con las instancias del poder. Porque el sexo se administra. El sexo produce algo. La confesión del mismo, el ocultamiento del mismo, produce algo. De ahí que el sexo, al tener esta connotación persecutiva, por lo menos para el examen del sí mismo, la persona que tiene ese examen de sí mismo, donde tiene que hablar del sexo, Michel Foucault va a decir, bueno, el sexo entonces es asunto de policía. No, esta parte es crucial, es importantísima, porque el sexo entonces estaría categorizado como un asunto de policía. Hola Erika, qué bueno verte. Hola, hola. Bueno, sigo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? Octavio, Antonio, ¿bien? Brian, ¿todo bien? ¿Quieres ir apuntando algo? Bien, fabuloso. Alan, yo. Sí, vamos. Dice, de hecho, lo que nos estás comentando, pues que el sexo es un discurso. Y una parte del libro dice que el discurso del sexo es un dispositivo. Tú nos diste una pequeña introducción no capté muy bien, del dispositivo, pero ¿cómo lo podemos vincular con el discurso del sexo? Porque aquí dice en el libro que el discurso del sexo es un dispositivo complejo y es un vínculo de prohibiciones. Entonces, tú dijiste que en los dispositivos, ya sea, es como un invento. Es una O una invención el inversión. dispositivo. Bien, está bueno. Entonces, Bien. sí habla muchas cosas en el Ok. sentido de cómo lo puedo yo igual vincular con el dispositivo o como lo que dijiste, uno lo tiene que administrar, Ok, medir, va. o cómo. A ver, Es que Michel Foucault cuando habla del dispositivo de la sexualidad, digamos, Michel Foucault ubicado con el dispositivo de la sexualidad, va a decir que para que uno hable del sexo, para que las disciplinas germinen un saber poder sobre el sexo, tuvieron que ocurrir un montón de cosas. Dentro del dispositivo de la sexualidad, el psicoanálisis se insertó bastante bien. Es decir, el psicoanálisis es un dispositivo clínico más que se segmenta, que se introduce como un saber poder para Michel Foucault, donde está esta confesión de la carne, está esta proliferación del discurso sobre el sexo, pero yendo un pasito más, el psicoanálisis
no podría aparecer, por lo menos en los escritos de Michel Foucault, sino aparece la invención de Freud en 1905 con los 3 ensayos de la teoría sexual, postulando un montón de cosas, y donde, vaya, nosotros sabemos hasta ahora que si bien el inconsciente es una cosa que se produce, el analista produce lo inconsciente, Freud pensaba que el inconsciente era sexual, ¿no? La tesis freudiana es, el inconsciente es sexual. Esa es la gran invención de Freud en esos años, el inconsciente es sexual, por lo cual el paciente tiene que hablar, porque siempre va a haber algo del sexo que no se diga, que esté velado. Ahora, recuerden el famoso caso Dora, ¿no? Totalmente impregnado de esta, bueno, yo tengo críticas muy duras sobre el caso Dora, sobre todo por las lecturas que le dan al caso Dora, ¿no? Que en su momento me gustaría que lo discutiéramos. Pero a ver, lo que se muestra ahí es, hay una relación de Dora con algo sexual, el señor K también con algo sexual, ¿no? Parece que el sexo está ahí germinando. ¿Y qué pasa con los 3 años de la teoría sexual? Bueno, Freud dice que los niños son pequeños perversos polimorfos, ¿no? La sexualidad implicada totalmente. Entonces, ese es el primer comentario situado en el dispositivo de Michel Foucault, Lizeth. Eso sería Michel Foucault, dispositivo de la sexualidad. El comentario que yo le situaba como anclado al dispositivo es un poco con unos pasitos más adelante, donde si bien hay un dispositivo en la clínica nuestro, donde la regla fundamental es lo que hace aparecer lo inconsciente, es un dispositivo del psicoanálisis, ese dispositivo hace invencionar algo, es decir, eso es una pequeña máquina que produce sentido y sin sentido. Esto significa que el analista produce lo inconsciente, ¿no? No es el inconsciente que esté ahí, ni que esté adentro de alguien, ni que por hablar un montón del sexo se ilumine, ni salga el trauma inicial, sino se trata de una clínica, de una invención que el mismo dispositivo de la escucha permite que algo se soporte, claro, por la posición del analista. En ese sentido, yo cuando dije la segunda afirmación, yo dije que el analista produce lo inconsciente, por lo cual, si produce lo inconsciente, necesita de un dispositivo genérico. Algo como lo que después Pablo Pérez situó hoy de manera muy interesante como el órgano imposible. No, esto es un pasito más adelante, ¿no? Que en su momento lo vamos a trabajar, porque es interesante, ¿no? Como es a lo que me refería, me parece que el dispositivo es un tema genérico. Es algo genérico el dispositivo, ¿no? Uno no tiene un dispositivo para algo. Uno puede pensar en cualquier ejemplo hasta tecnológico, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras, ahora con la pandemia, si tú tenías conferencias, a lo mejor tú no tenías un dispositivo para poner tu teléfono y que te vieras acá, ¿no? Pero a lo mejor tú creaste uno de cartón y lo pusiste así, y lo pusiste enfrente de ti, y pues ya no se mueve y funciona bastante bien. ¿Qué hiciste ahí? Hiciste un dispositivo genérico para que la cosa ande. A eso me refiero un poco si nosotros damos 3, 4 pasos en una clínica psicoanalítica, porque el dispositivo tiene que ver con eso, ¿no? Es una cosa genérica, es un órgano, pero es un órgano imposible, ¿no? Porque, digamos, no funciona por sí solo, ocupa de la invención del lenguaje, sirve para lo que puede servir en tanto a la estructura. Fíjate que es ese mismo dispositivo anclado a un teléfono, capaz que te sirve para el teléfono, a lo mejor te sirve para, no sé, poner un tenedor y ya, ¿no? Sirve para lo que capaz que tú le das ahí la producción. Esto es muy interesante, a mí me parece interesantísimo pensar eso. Entonces, de ahí era mi comentario un poco, qué bueno que me lo hiciste saber como para desplegarlo más, pero no te me vayas un poco a confundir. Nosotros vamos a entrar después, dispositivo a la sexualidad de Michel Foucault,
Pero el dispositivo de la sexualidad no está tan lejano a esta primera parte, que es la hipótesis represiva. Es decir, ya Michel Foucault ya está echando a andar la confesión de la carne, está echando a andar que el psicoanálisis funciona ahí muy bien, y después, en el dispositivo de la sexualidad, que es todo un capítulo, Michel Foucault se encarga de desplegar totalmente el psicoanálisis en una plataforma para denunciarlo, ¿no? Lo que les digo, en Michel Foucault en el 77 agarra el psicoanálisis y le pega durísimo, ¿no? Pero me parece muy genial cómo lo hace. Entonces, sigo. Siglo XVIII, hablar del sexo, ya les decía, hablar moralmente y también racionalmente. El sexo no es cosa que se juzgue, sino también es cosa que se administra, ¿no? Entonces, el sexo es una producción del poder. El sexo también es un asunto de policía. Y dice Michel Foucault, esa sexualidad existe, es precoz, activa y permanente. Pero sobre el sexo, hay que decirlo y denunciarlo, habría una ortopedia discursiva, ¿no? Ahora, fíjense que el sexo, si bien es asunto de policía, es cosa que se persigue, es cosa que está proliferada, también hay que ver una ortopedia discursiva, es decir, también las disciplinas la administran bastante bien como para producir sus propios campos disciplinarios, sus propios espacios de poder. Esto también es otro rasgo muy interesante. La medicina tiene una producción del saber del sexo que hizo aparecer ciertas disciplinas de la medicina, ¿no? Esto que, por ejemplo, uno observa cuando va a un médico general que nos hace preguntas sobre la sexualidad, bueno, quizá tenga muchos entramados históricos a partir de esas posiciones. Yo no creo que por nada un médico te diga en una revisión, oye, tienes vida sexual con cuántas parejas. ¿Por qué habría que confesar eso? A ver, esto es lo que a Michel Foucault le va a interesar. ¿Por qué tengo que confesar eso en un dispositivo, por ejemplo, médico? Y dice Michel Foucault, el sexo como asunto de la policía es un discurso implicado mediante discursos públicos y útiles. A ver, el sexo entonces se convierte en un discurso público, pero útil. ¿Cuál sería el discurso público y útil del sexo? La población, la natalidad, la mortalidad y la fecundidad. Cosas y problemas que hasta el día de hoy le interesan al Estado. Todas estas tesis de Michel Foucault van a ser germinales para que después Michel Foucault, en el nacimiento de la biopolítica, él argumente estas tesis. Fíjense cómo ya pasamos del sexo, de la proliferación del sexo, al asunto de la población. Está el sexo, las disciplinas y el asunto de la población. En la población tenemos la natalidad, la mortalidad y la fecundidad. ¿Se fijan cómo los entramados del sexo están ahí muy bien parados? Y termina diciendo, esa sexualidad entonces existe, es precoz, es activa y es permanente. O sea, Michel Foucault ya no duda en absoluto lo que está diciendo. Pero sobre ese sexo hay una ortopedia discursiva, ¿no? Hay cierto velo también. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Brian, ¿todo bien? Frida. Bastante interesante, Alan, porque como dijiste, este dispositivo disciplinario, o sea, si en cierto sentido hay esta cuestión de, como mencionaste, de juzgar, pero no solo juzgar, sino como algo que, como un entramado simbólico, un saber, una cierta concepción de la locura y la sexualidad, pero llega a un punto de que no solo es una manera de concebir o de disciplinaria, sino también que produce, como mencionaste, produce, bueno, subjetividad, vamos a decirlo de esta manera, subjetividad es cuerpo, ¿no? Entonces, ahí ya me parece que calza muy bien esto de la noción de biopolítica, ¿no? Sí. Como mencionaste. Ahora, fíjense cómo, esto que dice Brian es fabuloso, porque
ya estamos pensando, y esto es gracias a la lucidez de Michel Foucault, ¿no? Bueno, a mí Michel Foucault me gusta un montón. A ver, Michel Foucault ya está denunciando esto, y cuando Michel Foucault ya denuncia estos enunciados, nosotros ya podemos ir un paso más adelante, si somos minuciosos, y también ya empezar a decir que lo inconsciente se produce. Lo inconsciente se produce, la cura se produce. No por nada Lacan va a decir que el real también es una producción de la clínica, ¿no? Hay que producir el real. Esto va muy bien, como dice Brian, calza muy bien, esta forma de decirlo, como calzar es fabulosa porque es como soportar, ¿no? Esto calza muy bien con lo que después va a haber una interlocución, por ejemplo, entre Michel Foucault y Lacan, y de ahí me parece que podemos introducir el texto de Mauro Vallejo, que nos va a dar mucha luz también, porque yo les decía, a ver, Mauro Vallejo, un poco para contextualizar, Mauro Vallejo es doctor ya, tiene algunos estudios muy importantes sobre investigación en el estadio prepsicoanalítico de Freud, en 1800 hasta un poquito más atrás. Es doctor en la UBA, es profesor investigador del CONICET, que es como el CONACYT en México, pero en Argentina es el CONICET. Entonces, bueno, es un agente político muy activo sobre la obra freudiana y tiene una lectura de Michel Foucault muy linda. A mí, en lo particular, me gusta mucho este texto, por eso los quería pasar, porque es una joya. Este texto que les pasé ya no está, si bien Letra Viva lo tiene, ya no hay una tercera edición, ya no está circulando, yo lo tengo por ahí, pero ya no circula. Entonces es un texto muy lindo y que nos va a servir bastante porque Mauro es muy crítico, si bien tiene una lectura muy sagaz de Michel Foucault, es muy crítico con Foucault también, y eso es lo más lindo. Y lo primero que yo quiero rescatar de este texto que nos va a servir para trabajar sobre todo esta posición del estructuralismo, es algo que lo dice Mauro y lo voy a citar. Para Foucault hay una imposibilidad lógica al describir o esclarecer su propio axioma. A mí me hizo pensar luego en lo que uno puede decir como el imposible lógico en Lacan. Es decir, voy a citar esta cita de Michel Foucault, de la página 26 de mi texto. Creo que en ustedes hay otro orden de las páginas, estaba viendo, y el mío es diferente, no sé por qué. Y cuando Mauro dice, para Foucault hay una imposibilidad lógica para escribir o esclarecer su propio axioma, su propio axioma de la estructura estructural, Mauro nos pone al pie de página esta cita de Michel Foucault, de la arqueología del saber, y citó: no nos es posible describir nuestro propio archivo, ya que es en el interior de sus reglas donde hablamos, ya que es él quien da a lo que podemos decir y asimismo objeto de nuestro discurso, sus modos de aparición, sus formas de existencia y de coexistencia, su sistema de acumulación, de historicidad y, ¿qué creen?, de desaparición. Esto está brutal porque, a ver, en la arqueología del saber de Michel Foucault, a Michel Foucault le van a interesar los archivos, porque los archivos aparecen en entramados políticos sociales que hacen aparecer que un archivo se fecunde como verdadero, como falso, como algo que deviene, ¿no? Ahora, Michel Foucault dice algo muy interesante aquí: no nos es posible describir nuestro propio archivo. A ver, esto es muy importante porque nos hace eco en el estructuralismo de Michel Foucault y en lo que Mauro denuncia a partir de la lectura de Foucault, donde Foucault parece que no hace aparecer la producción del signo diferente del significante. Y Mauro nos pone varias citas donde el signo y el significante se corresponden, donde parece que están unidos,
y que yo voy a adelantarme un poquito más, porque hay una cita que nos hace pensar en el signo susuriano y la posición de la ruptura del signo susuriano para posibilitar el significante, que es la maniobra de Lacan, ante la cual si la legalidad del significante tiene que estar articulada a la posición de la estructura. Ahora, esto es la finalidad. Ahora voy con el argumento para llegar ahí. Tenemos esta primera cita. Ahora, algo de lo cual denuncia Mauro también, que está muy presente, es... Hola, Sayuri. Hola. Hola, poquito tarde, pero bueno, estás acá. Sí, creo que ya se fueron. No te preocupes. Bueno, sigo. Para Foucault, entonces, hay una representabilidad prescrita por la binaridad del signo. Es decir, parecería que hay como dos cuestiones del signo que se corresponden y que solamente el signo puede otorgar cierta significación. Es decir, la idea de que el signo tiene una significación y que esa significación es importante para el signo. Y Mauro Vallejo va a decir que esa posición del signo como significación se nos va a perder cuando nosotros articulamos la estructura. ¿La estructura de qué? La estructura del lenguaje. Esto es muy interesante. A ver. Esto tiene que ver con un problema situado en la obra de Freud. A ver, ubican. Recuerden que la obra de Freud está el signo, bueno, o está la representación, pero esa representación ocupa el representante. Es decir, para Freud hay un representante de la representación. De ahí que uno pueda pensar que hay como un círculo de la producción del signo. Es decir, el signo mismo no se representa, sino necesita una representación. Pero no estoy muy seguro si eso es significante, ¿no? Esto más bien es como este primer momento que Mauro Vallejo denuncia sobre la circularidad del signo. Es decir, esto sí lo cito de Mauro Vallejo dice, es decir, una cosa representa a la otra. Es decir, ocupó algo para representar otra cosa. Esa es posición de signo. Ahora, hay una ruptura epistemológica del signo saussuriano, porque el significante estaría como privilegiado y estaría sobre el signo, y ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, Lacan. Pero para dar consistencia a que el significante es la producción de la estructura misma y que está sobre el signo, tengo un par de citas. Dice... A ver, voy a ubicarla. Dice, la arbitrariedad no se refiere a la forma en que dos entidades distintas conforman un signo, sino que afirmar la arbitrariedad, fíjense cómo dice arbitrariedad, ¿no? Esto de arbitrariedad es como una legalidad. Afirmar la arbitrariedad fundamental del signo significa simplemente repetir de otra manera que no hay precisamente signos, sino siempre lenguas. Es decir, el pasaje de la ruptura epistemológica del signo al significante es pasar del lenguaje
a la lengua. Esto lo podemos leer en Lacan muy presente. No hay precisamente signos, sino siempre lenguas. O dicho de otra manera, una estructura irreductible a las adiaciones particulares de los elementos que pone en juego. A ver, esto es significante para Lacan. Para Lacan, el significante tiene una legalidad, pero una legalidad que está plegada a la irreductibilidad de la estructura. Esto es fundante, y esto, por ejemplo, ya está acá, y Mauro Vallejo denuncia que de ahí que Foucault no fuera tan crítico con el estructuralismo. A ver, me parece que Michel Foucault no adviene como tal estructuralismo ahí, por algunas cuestiones donde Michel Foucault se sesga la literatura, ¿no? Mauro también hace ese recorrido. Pero que yo les quería traer esto, tengo otra cita también contundente. A ver, eso tiene que ver con el signo y la representación. Última consecuencia que llega sin duda hasta nosotros, la teoría binaria del signo, que se fundamenta en el siglo XVII. Toda la ciencia general del signo está ligada, de acuerdo con una relación fundamental, con una teoría general de la representación. Si el signo es el simple y puro enlace de un significante y un significado, enlace arbitrario o no, de todas maneras la relación solo puede ser establecida en el elemento general de la representación. Bueno, este es el problema, digamos, es la cita del problema de Michel Foucault con Saussure, donde hay una posición de signo totalmente articulada. Dice, un signo designa lo que significa a partir del siglo XVII. Se preguntará cómo un signo puede estar ligado a lo que significa. Pregunta a la que la época clásica da respuesta por medio del análisis de la representación. A ver, este signo por aquí pueden ustedes irlo pensando como Charcot. A ver, Charcot pensaba el signo de la histeria como una cosa mórbida, meramente plegada a una cuestión biológica, ¿no? Una cuestión del cuerpo, una cuestión... pero que después uno puede descubrir que hay cierta epistemología teatral de Charcot donde hace aparecer esa teatralidad de las histéricas. Y a la que el pensamiento moderno responderá por el análisis del sentido y la significación. Esto es siglo XVII. Uno puede decir signo, siglo XVII. Pero de hecho, el lenguaje no será sino un caso particular de la representación para los clásicos. Es una inmensa reorganización de la cultura cuya primera etapa será la época clásica, bueno, sigo. La que nos separó de una cultura en la que no existía la significación de los signos, pues estaba reabsorbida en la soberanía del semejante, pero en la cual su ser enigmático, monótono y obstinado, primitivo, centellaba en una dispersión infinita. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pensar esto? A ver, yo lo traje para que pensáramos lo siguiente. Hay una producción del signo situada en el siglo XVII. Uno puede pensar un montón de clínicas situadas en ese siglo XVII, soportadas por el signo, y que si bien el psicoanálisis, a partir de la lectura de Freud con el inconsciente, en sus entramados epistemológicos trabaja con el signo, porque hace obliterar de manera circular el signo, porque una cosa me lleva a otra, como la pulsión, como el representante en la representación. Es hasta el siglo XVIII, donde por lo menos uno puede articular que se trata de la estructura del lenguaje a la estructura de la lengua.
Y cuando nosotros trabajamos la estructura de la lengua, nosotros vemos aparecer un montón de cosas a nivel epistemológico. Por lo menos ahí aparece ya de entrada un psicoanálisis con Lacan. Recuerden, la producción del significante para Lacan está situado en la estructura misma, que es irreductible. A ver, el sujeto adviene esa estructura de manera irreductible. Digamos, hay una lengua que se está cohesionando ahí. Y que el movimiento de Lacan, al otorgar el significante como primacía del signo, hace producir por lo menos un agujero en ese signo. Es decir, no se trataría del signo. De hecho, nosotros ya en una clínica, por ejemplo, con Lacan, uno puede llevar este argumento hasta las últimas consecuencias y por lo menos empezar a decir que algo de la psicosis tiene que ver con el signo y algo de la neurosis tiene que ver con el significante. Es decir, la psicosis produce signos, ¿no? Porque hay una circularidad de la palabra misma y una producción de neurosis o intervalar, por así llamarle, produce metáfora o está producida por una producción metafórica que nos lleva a la construcción de un significante, ¿no? Que puede ser S1, S2. Ahora, fíjense este momento que Mauro Vallejo sitúa como un problema en lo que Michel Foucault también consideró como el estructuralismo. Esto me hace pensar en la crítica que uno de repente hacía en la facultad con otros colegas que hacíamos, donde decíamos que Lacan era estructuralista. Pero confundíamos esta parte, por supuesto. A ver, que Lacan trae con la estructura no significa que sea estructuralista, precisamente, ¿no? Porque Lacan no estaría del lado de una categoría del lenguaje como tal, sino más bien que se trata de la lengua, para Lacan. Ahora, hay un montón de ideas ahí que tejí. ¿Cómo vamos? Yo señalé algo casi Sí, al Frida. final del tema de Mauro, que hablaba de lenguaje y de signos, y decía ya al final que los signos ya solamente eran una interpretación, y que al momento de hablar de interpretación se hablaba de signos, y que el signo siempre significaba una interpretación, pero eso se da ya más adelante. A ver, esto está buenísimo. A ver, fíjense cómo... A ver, el signo nos lleva de una cosa a otra, ¿no? Digamos que el signo nos muestra el camino para llegar a algo, ¿no? Por lo menos, digamos, eso puede ser, digamos, la bondad del signo, ¿no? Por lo menos nos orienta, puede ser, para llegar a algo. Ahora, me parece que cuando Mauro dice interpretación, también está diciendo que interpretar algo, es decir, la realidad misma no tiene que ver con interpretar cosas, a ver, sino se trata más bien de la producción lógica, estructural, de un sentido de la cosa. Y si se fijan, si nosotros pensamos eso que está movilizándose ahí, uno ya puede denunciar de nuevo cualquier tipo de clínica psicológica o psicoanalítica enteramente freudiana situada en la producción de signos. Ahora, fíjense el problema del signo pensado como síntoma. ¿Qué pasa si un analista ve en el signo un síntoma? A ver,
esta pregunta yo la he hecho un montón de veces a mis grupos de formación, ¿no? Si viene alguien y me delega un paciente, ¿no? Un psiquiatra delega un paciente, eso, digamos, es un síntoma para nosotros. Si un psiquiatra dice, bueno, le voy a mandar a Alan este paciente que está muy deprimido, y me llama este colega psiquiatra y me dice, oye, Alan, te mandé un paciente depresivo y este paciente viene conmigo. ¿El síntoma de la depresión es un síntoma para mí? ¿O es meramente un signo para el psiquiatra? Me parece que para el psiquiatra es un signo, porque el signo es del orden del manual, ¿no? A él lo orienta, pero a mí me pierde, porque para un psicoanalista eso no es un síntoma. A ver, eso para mí no es un síntoma. ¿Por qué no es un síntoma para el analista? Porque el síntoma estaría otorgado, por lo menos en una condición donde hay un modo de hablar de eso. Si el paciente no habla de eso, para mí, en mi sesión, eso no es un síntoma. A mí no me importa si el vino lo trajo un psiquiatra o me lo mandó un psiquiatra o si soñó pesadillas justamente una noche anterior. Para mí no va a ser un síntoma si él en ese momento no articula algo de eso. Algo de su producción de sufrimiento que tenga que ver con eso, por lo menos para mí no es un síntoma eso. Ahora, ¿qué problema puede haber si un colega analista, un colega psicólogo, eso lo toma como un signo? Como un signo de trabajo. Es decir, es delegado por el psiquiatra, me dijo que es un paciente depresivo, entonces pues yo lo voy a recibir como un paciente depresivo, ¿no? Es más, hasta le voy a decir, me mandó, tu psiquiatra me habló, qué bueno que viniste, bueno, cuéntame cómo ha sido esto de que estás deprimido. A ver, ya se dan cuenta que es una total locura. Bueno, hay colegas que trabajan así. Entonces, eso sería que nosotros trabajáramos con el signo. ¿Se fijan? Ese fue un signo para el psiquiatra y ese signo sería para mí un signo de trabajo. Ahora, esto vamos y nos regresamos atrás. ¿Qué pasó con las histéricas de Charcot? La histeria de Charcot está situada en la posición del signo. Había signos ahí, había cuerpos contorsionados, había cuerpos guturales que hablaban, que gritaban, que lloraban, había signos. ¿Qué pasó cuando ese signo dejó su posición de signo para producir un agujero de manera epistemológica? Y algunos, incluyendo Freud y Breuer y otros más, empezaron por lo menos a escuchar algo de eso. Bueno, se produjo un síntoma. ¿Síntoma en dónde? Pues Freud va a decir en la historia. Freud va a decir en la historia sexual, ¿no? Pero es una historia. De ahí que nosotros en psicoanálisis trabajemos con otra producción, no con signos. Y tiene que ver con esos argumentos situados en esto que Mauro también denuncia de la obra de Foucault. ¿Se entendió esta parte? Brian, ¿todo bien? Buenísimo, Alan, buenísimo lo que has comentado. Y me parece que es esencial, ¿no? Es muy importante esto en la clínica, sobre todo, ¿no? Porque si le damos ese estatuto de signo, se pierde, como mencionaste, una verdad particular, ¿no? Que atraviesa la historia del sujeto, etcétera, y se pierde eso, pues, ¿no? Y solo se quedaría con esta cuestión de signo. Y eso conlleva a lo que mencionabas, ¿no? Pacientes que mencionan, por ejemplo, ¿no? Me han dicho que tengo, el médico, el psicólogo me ha dicho que tengo depresión. O sea, pero algo como que se le es impuesto, ¿no? Me han dicho que tengo borderline, o me han dicho que tengo hiperactividad, ¿no? Pero que no ha sido atravesado, o que tengo depresión, como mencionaste.
pero que no ha sido atravesado por el discurso de la persona, ¿no? O que sintomatice algo de ese malestar, ¿no? Sino que es guiarse solamente bueno, por lo que se observa, o, ¿no? O algunas características, ¿no? Estatuto de signo, mejor dicho, ¿no? Ahora, esto está bellísimo. A ver, vamos a dar 3 pasitos más. Esto nos pone en argumento de que el psicoanálisis responde a una ética. Hay una ética, hay una política en psicoanálisis, de que Lacan diga que todo acto es político, porque fíjense cómo el psicoanálisis es totalmente subvertivo en eso. A ver, me acuerdo en la primera clase que os decía, la única disciplina que concibe la historia en tanto que va siendo narrada es el psicoanálisis. Ahora, la única disciplina que puede denostar lo que las disciplinas gobernantes, ya no digamos hasta neoliberales, cosificantes del sujeto como la psicología, porque yo detesto la psicología, tan absorbente, tan clasificatoria, tan tosca. El psicoanálisis detenta de eso. Fíjense cómo el psicoanálisis ahí parece totalmente subversivo, parece un ejercicio político. Un ejercicio político que a mí me hace pensar, y ojalá lleguemos a ese punto, me voy a encargar de que lleguemos, por supuesto, algo que Michel Foucault, casi al final de su obra, hay un seminario hermoso que se llama El coraje de la verdad, ¿no? Bueno, qué nombre, ¿no? El coraje de la verdad. Y tiene que ver con esta producción de la verdad en tanto un estatuto subjetivo de la vida misma. Sí, es un título fabuloso, es de los últimos seminarios de Michel Foucault, y se llama El coraje, la verdad. Entonces, esto, y de hecho ahí también entramos un montón de cosas sobre el psicoanálisis. Ahora, fíjense cómo el psicoanálisis detenta las producciones psicológicas, sí, del orden sí, disciplinario, de salud, porque también eso tiene que ver con las consonancias de un psicoanálisis que, si bien no está otorgado en el signo, perdón, sino está más bien en el síntoma, en el significante, eso nos hace pensar que la dignidad del significante y del síntoma está plegado en la estructura misma. Es irreductible a sí mismo. Por eso la estructura da cuenta de sí. Por eso, digamos, una definición del objeto A es dar cuenta de lo que hay. Cuando Lacan dice que el objeto A es simplemente dar cuenta de lo que hay, está diciendo que la estructura misma da cuenta de lo que hay ahí. Y que para que el sujeto dé cuenta de lo que hay, bueno, tiene que hablar por lo menos en una producción, claro, por la maniobra del analista, donde se puede otorgar una producción del significante. Si uno no hace la maniobra para trabajar el significante y se produce bajo el signo, pues estamos haciendo moralina, estamos haciendo psicología. Y para eso está el psicólogo. Para eso están los establecimientos de la salud mental. Porque a nosotros no nos interesa como tal la salud mental. A ver, la salud mental viene, y podría llamarse algo como Lacan también nos argumentó ahí, viene por añadidura. A ver, si un paciente es feliz, ¿puede venir por añadidura? Sí. Pero que un análisis lo haga feliz, a nosotros no nos interesa eso. A ver, al analista no le interesa que su paciente sea feliz. Es posible que si se analiza y que si trabaja sea feliz, puede ser que sí. Pero no es una ambición de un analista. De la psicología sí. De la psiquiatría, por supuesto, porque le interesa quitar cualquier síntoma, ¿no? Si no estás durmiendo bien, pues te doy un chocho y se acaba la cosa, ¿no? Si eres impotente y no tienes erecciones, pues te doy una pastilla azul y se acaba el asunto, ¿no? De ahí que uno podría elegir entre ir a la farmacia o ir a un analista, ¿no? Son como dos caminos, ¿no? Uno puede elegir la tercera dimensión, donde uno va y le dan un chocho y resuelve el problema
o puede ir con un analista y producir algo de la palabra. Pero eso de producir algo de la palabra no es algo que nosotros hagamos porque hagamos, ¿no? Fíjense cómo hay toda una tradición epistemológica, una tradición donde se van pensando las disciplinas, donde Lacan y muchos interlocutores de esos años están pensando esto, por lo menos del signo, del significante, y que Lacan es heredero de ese movimiento. Movimiento que, por lo menos en el estructuralismo, Michel Foucault no alcanza a hacer el pasaje, por así decirlo, ¿no? A Michel Foucault se le va a denunciar mucho eso del estructuralismo, ¿no? Era un genio para muchas cosas, pero el estructuralismo, como que Michel Foucault se nubló, ¿no? Se nublaba. Ahora, yo por ahí les puse algunas encomiendas para esta sesión. Creo que avanzamos bastante bien. Déjenme revisar qué les había propuesto, como tal en específico. ¿Qué pasa con un cuerpo enferma? ¿Cómo se introduce la escucha? Y planteando el dispositivo de la sexualidad y del poder. Bueno, eso ya está. Capaz que nos falta un poco abonar como un cuerpo enferma, que es la enfermedad. Pero nosotros podríamos pensar que si bien un cuerpo enferma, un cuerpo como producción biológica, no siempre se está enfermo, o digamos, no siempre deviene un síntoma. A ver, ¿esto qué quiere decir? Y tiene que ver con la clínica. Si un paciente es asmático y viene a análisis, para mí esa es una categoría que es importante, digamos, es decir, vuelvo a formular. Capaz que yo puedo saber del asma del paciente cuando han pasado, no sé, 3 meses de sesiones y de repente dice que es asmático. Para mí eso es importante como para situar algo de su enfermedad. Habría colegas que dirían que sí, porque dirían, bueno, es que es asmático, a lo mejor eso tiene que ver con la madre y tiene que ver con que, pues, algo le faltó el pecho y se inventan ahí todo. No es, digamos, a ver, él puede estar enfermo en la carne, ¿no? Digamos, puede tener asma, pero eso no tiene que ver precisamente con una posición del significante. A ver, esta es una categoría bien importante y bien interesante porque, y tiene que ver con la contrariedad de lo que por lo menos un psicoanálisis freudiano y por lo menos todos los post-freudianos sí plantearon. O sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, el asma también es psíquica, ¿no? El cáncer es psíquico, ¿no? O sea, todo atraviesa el psiquismo, ¿no? Todo, absolutamente todo, ¿no? Eso nos hace pensar que el cuerpo puede estar enfermo, pero que si no atraviesa, digamos, las consonancias del deseo por ahí, no es un significante que a nosotros nos interese para una cura, ¿no? Puede ser asmático, sí, puede ser otra cosa, pero si él no atraviesa eso en el relato, en lo que va enunciando, no importa en absoluto. No importa. Va a importar en tanto que diga, oye, fíjate que soy asmático, nunca te había dicho, y no te había dicho porque el asma, esto, ¿no? Esto. Bueno, en ese momento a lo mejor hay una consonante del asma, ¿no? Pero que tiene que ver con la producción del signo y del síntoma. A ver, eso... Ahora, si lo pensamos, no en el psicoanálisis, sino en un médico positivista, a ver, ¿qué pasa en el dispositivo de una clínica médica hasta con un médico psiquiatra? El médico no va a hablar contigo. A ver, ¿por qué el médico no habla con nosotros? ¿Qué nos dice el médico? ¿Qué le duele? ¿Dónde le duele?
¿Cuándo le empezó a doler? ¿Ya tomó algo? Se acabó el asunto. ¿Por qué el médico no habla con nosotros? Porque no es su objeto de estudio. No le interesa hablar con nosotros. Porque nosotros producimos que el paciente hable. Porque es nuestro objeto. Porque producimos lo inconsciente. Lo inconsciente se produce. Lo inconsciente no está. Porque si decimos que el inconsciente está, decimos que el inconsciente tiene una localidad. Podemos decir que el inconsciente está dentro, porque no está dentro, pero diríamos, el inconsciente está dentro, está eclipsado en un trauma, y hay que estar un montón de años en un diván para que ese trauma salga, ¿no? Bueno, tache. No va por ahí. El inconsciente tiene que ver con una estructura de la lengua articulada en una producción significante, donde nosotros en el análisis producimos un sujeto, y si producimos un sujeto, producimos al sujeto, al inconsciente, y si producimos un sujeto, al inconsciente, podemos hacer un corte o un agujero en eso que él dice. Si hay un agujero en lo que él dice, hay un agujero y una producción de una invención. ¿De qué? No sabemos, de un real, diría Lacan. Pero Lacan, fíjense que no hubiera dicho esto si no hubiera habido, por ejemplo, estos movimientos epistemológicos. Lacan no hubiera llegado a eso. Y esto es una parte. Lacan, bueno, tiene muchísimos interlocutores. ¿Cómo estamos, chicos? Bueno, ¿les parece si vamos cerrando? Quiero que revisemos para la próxima sesión el dispositivo La sexualidad de Michel Foucault, que sería todo el capítulo que sigue, también se los voy a pasar. Otra parte del texto de Mauro Vallejo. Y quiero que trabajemos algo que yo he estado muy interesado, lo he trabajado en otros espacios, que me gustaría que fuéramos tejiendo, y esto lo dejo como un gran tema, pero voy a irlo metiendo para que lo trajemos entre todos. El tema de lo colonial en psicoanálisis. A ver, hay una lectura del psicoanálisis europeo, argentino, muy ligado a Europa, pero nosotros somos latinos también, ¿no? Entonces, hay una lectura del psicoanálisis en Latinoamérica, del cual a mí me interesa muchísimo que trabajemos, porque somos analistas jóvenes, analistas mexicanos, latinoamericanos, ¿no? Y que en ese sentido nosotros es importante que pensemos las aristas de la implicación política de una lectura, por lo menos con Lacan y otros más, de lo que implicaría hasta cierto porvenir del psicoanálisis ubicado en eso. Porque también la colonialidad le puede hacer mucho daño al psicoanálisis. Por eso yo les argumentaba, por ejemplo, Michel Foucault, ¿no? Si Michel Foucault denuncia la locura que se encierra en un momento, eso no precisamente pasó en México. En México están pasando otras cosas en esos años. De eso que nos haga pensar, por ejemplo, en México, que hay en México una lectura del psicoanálisis muy sintomática, que hay una lectura del psicoanálisis muy otorgada, por ejemplo, o familiarizada con Estados Unidos, otorgada por la peste, cuando Freud decía que llevaba la peste, categorizada en un manual. Hay un montón de colegas que trabajan con manuales, les encanta trabajar con manuales. Hacen teoría, psicología psicoanalítica, que no es más una herencia de los postfreudianos, que pierde muchísimo. Y que qué importante tener, por ejemplo, una lectura crítica del psicoanálisis, pensado en la colonialidad del psicoanálisis y pensado en lo que nosotros vivimos, por ejemplo, como mexicanos o brasileños, peruanos, lo que seamos, ¿no? Y que sobre todo un psicoanálisis latinoamericano.
Entonces, esa es otra encomienda que yo me gustaría que fuéramos trabajando. Entonces, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sintieron en la sesión? De hecho, Alan, ahorita creo que ya tengo luz en algo de lo que nos Bien. comentabas de los signos, porque Saussure, ¿sí es Saussure? Sí. Decía de los signos que pues que el signo es el que designa las cosas o el significado de la universalidad o una teoría general. Entonces, Foucault, pues él dice que eso es imposible. O sea, que un signo diga las cosas, o sea, que diga esto es rojo porque es rojo y siempre va a ser rojo, aquí en China, en México y todo eso. Y dice pues Foucault que es imposible que un signo le dé significante o el significante le dé sentido a las cosas, que realmente lo que le da sentido a las cosas son las lenguas y por medio de las lenguas es el lenguaje. Entonces ahorita como que lo voy relacionando con la tarea que nos estás dejando de que vamos a leer Ahora, sí. Psicoanálisis contemporáneo de... Bueno, es algo que me gustaría que trabajáramos, algo de la colonialidad también. Ajá. Yo les decía que es algo que nos va a llevar como un tiempo, porque me parece que tiene un montón de aristas, este tema de lo colonial, y lo colonial y también lo político del psicoanálisis, es decir, política, colonialidad y Latinoamérica. A mí me interesa mucho ese tema. Sobre lo que tú comentas es así, y que la referencia que yo traigo de nuevo a colación a eso que tú dices y que queda perfectamente, es decir, el psicoanálisis no trabaja con universales. No hay universales para nosotros, ¿no? Esto de que una cosa sea una cosa y sea eso, un niño sea una cosa, o sea lo que sea, y que un niño es eso y nada más, bueno, no es nuestro campo, que un depresivo duerma, o para ser depresivo hay que dormir mediodía, y hay que sentir que me quiero morir, y por eso es depresivo. Es un universal, es un manual, es psicología, y nosotros, digamos, de ahí que nosotros epistemológicamente tampoco trabajemos con eso, ¿no? Digamos, el fundamento estaría cimentado en otra cosa. Por lo menos en esto que tú llamabas el pasaje epistemológico de la instauración de la lengua, ¿no? Es decir, se trata de la lengua. Ok. Bien. ¿Los demás chicos, todo bien? Genial, Brian. Bueno, chicos, lo bueno es que quedó grabada la sesión. Creo que solamente me aventé como 15 minutos y no me había cuenta que había grabado. Pero bueno, todo lo demás va a estar. Lo voy a compartir en el grupo. Bueno, también les paso lo que vamos a leer en unos 15 días. Y bueno, seguimos interlocutando. Les agradezco mucho que hayan estado hoy. Y seguimos. Gracias a ti por compartir. Cuídense, chicos. Gracias, Seguimos. gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias, adiós. Chao. Bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bye. Bye.